Hola, bienvenidos a su programa Lo que nadie nos dice. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y el día de hoy vamos a hablar sobre la personalidad narcisista y específicamente este tipo de personalidades que en ocasiones te toca o te ha tocado convivir o tener en una relación de pareja. Bien, como tal, vamos al origen precisamente del concepto del narcisismo y pues vamos a esta parte, ¿no? Narciso es parte de la mitología griega, entonces nos habla precisamente de que su belleza de alguna manera le deslumbraba a todo aquel que lo mirara y se cansó de rechazar cuantas personas quiso. Según quien cuente su historia, su final es un poco distinto en cuanto a su manera de morir, pero todas tienen algo en común. Cuentan que Narciso un día vio reflejado su belleza en el agua. Ante tal muestra de hermosura, Narciso quedó totalmente enamorado de su figura. En unas muere ahogado al buscar su reflejo en el agua y en otras muere debido a su rechazo reflejado en el agua. En ambas su legado es una flor bautizada con el mismo nombre, Narciso. Y entonces, pues vamos ya a esta parte un poco más profunda, que finalmente es como de alguna manera bastante común poder identificar personalidades narcisistas dentro de una relación. Y entonces, bien se sabe que en ocasiones hay personalidades narcisistas, ya sea en hombres, ya sea en mujeres, que si tienen la voluntad propia, la persona que tiene estos rasgos narcisistas de modificar, de transformarse, pues de alguna manera lo puede llegar a lograr. Pero es importante que tenga de alguna manera esa convicción de poder lograrlo. Pero bueno, vamos adentrándonos a esta parte. ¿Cuáles son algunas de las características que ustedes pueden identificar cuando están iniciando una relación o cuando ya están dentro de una relación? Y pues bueno, vamos con esta parte. ¿Han escuchado esta parte de hay un constante bombardeo de amor, ¿no? Donde el narciso te hace sentir de alguna manera, o la narcisista, que eres el amor de su vida, que eres su alma gemela, que no ha conocido una persona mejor que tú. Y entonces son demostraciones de afecto de manera exagerada, inclusive, donde puede llegar a sentir la víctima, por así mencionarlo, que es la primera vez que siente como tanta atracción o que ha logrado coincidir con una persona que realmente muestra interés por su persona, ¿no? Y entonces, pues obviamente el tener como este bombardeo de amor, pues hace que la otra parte pues caiga redondita, por así mencionarlo, ¿no? Y entonces el proceso del enamoramiento se da de manera casi instantánea, por así mencionarlo, pero es importante que vayan observando si en este momento tú estás en una relación, iniciando una relación, que puedas ir observando si no tiene rasgos narcisistas. Porque la primer red flag que en un momento dado tú podrías identificar es precisamente esta parte, ¿no? Del bombardeo de amor. Normalmente el narcisista nunca se va a ser responsable de sus acciones, de sus palabras, de su conducta, y entonces todo el tiempo tú eres el culpable o tú eres la culpable. Entonces si te engañó es que tú tuviste la culpa, ¿no? Porque no le preparaste el lonche para ir a trabajo. Y es que tú eres responsable de que se le haya hecho tarde, tú eres responsable que de alguna manera no quiera abrazarte, no quiera corresponder, esta parte afectiva, él nunca logra asumir su responsabilidad. Todos afuera son responsables y él es una víctima de las circunstancias que pasan allá afuera. Si bien la personalidad narcisista, este tipo de personas, tienen una herida profundamente o de rechazo o de abandono, y es que son niños tan profundamente heridos, o sea, donde no tuvieron una atención de alguna manera nutricia, o donde tal vez se rayaba en esta parte donde los papás eran de alguna manera, no ponían límites,
Y entonces a ese niño lo criaron de alguna manera con una sobreprotección y haciéndole sentir que era único, que era súper mega especial y nunca había límites, nunca. Y entonces a final del día estos dos polos pues van de alguna manera generando un narcisista potencial. Y entonces ya en adultez, pues precisamente, ¿no? Son esos adultos que les cuesta mucho trabajo asumir la responsabilidad de sus acciones o vivir la consecuencia de sus acciones porque no quieren vivir la consecuencia. Y entonces, para evitar vivir precisamente la consecuencia, cuando la pareja decide cómo irse de con ellos, pues buscan la manera de cómo volverlas a envolver o cómo volverlo a envolver para que la pareja de alguna manera regrese, ¿no? Lo vas a identificar con un profundo sentimiento de importancia personal y que de alguna manera tiene una preocupación por el poder, la belleza o el éxito. Busca siempre tener privilegios y casi siempre vas a identificar que socialmente es muy bien aceptable. Y entonces si a lo mejor tú le comentas a alguien, no, es que es una persona como muy dura, muy hostil, medio lenta, entonces afuera no van a creer que en ocasiones este tipo de personalidades sean así porque dan una cara contigo, o sea, ya cuando de alguna manera te tienen como casada o casado, este tipo de personalidades de alguna manera van a envolverte de tal punto porque son muy seductores. Y al ser tan seductores, entonces de alguna manera pasan tan fácil tus propios filtros. Pero quienes los conocen afuera, pues dicen, es que considero que es una persona muy exitosa, puedo creer que es un gran padre, es un gran marido, perdón, pero en casa es todo lo contrario, ¿no? De alguna manera. Y tienen un deseo constante de admiración, tienen un deseo por el control, por el poder sobre el otro, tienen muy poca empatía en cuanto a lo que le pasa a la pareja, suelen ser muy arrogantes. Entonces, cabe mencionar que hay niveles de narcisismo, ¿no? Porque al final del día dices, bueno, yo estoy con una personalidad narcisista, pero pues de alguna manera hemos sabido sobrellevar la relación. Y entonces me han preguntado en terapia si en un momento dado es viable que un narcisista vaya a terapia. Efectivamente, es de suma importancia que pueda asistir a terapia, pero siempre y cuando tenga la voluntad, ¿no? Porque normalmente cuando el narcisista decide ir a terapia no es en ocasiones por el tema de pareja, sino porque tiene otro tipo de situaciones, ¿no? Porque tiene ansiedad o porque a lo mejor hay ciertas situaciones laborales u otras que no logra resolver, pero en realidad su prioridad no es la relación de pareja. Y entonces a la pareja le hacen creer que está asistiendo a terapia porque quiere resolver la situación con él o con ella, ¿no? Entonces, en ocasiones el narcisista pues hace creer esa parte, ¿no? De que se está ocupando. En realidad se necesita un gran compromiso, esa voluntad de poder transformarse, de poder modificar. Hay narcisismos, o mejor dicho, ciertas personalidades narcisistas de las cuales sí recomiendo correr. ¿Cuáles son este tipo de personalidades? Cuando a la pareja la tienen sometida, ¿no? Donde la tienen controlada. Recuerdo una paciente me comentaba que su expareja, precisamente con un perfil narcisista, en los primeros meses de la relación de pareja, pues ella ya notaba, ¿no? Como ciertos indicadores de violencia, ciertos indicadores de un perfil narcisista. Y entonces ella me refería que él siempre le pedía, ¿no? Que le mandara la ubicación en tiempo real. Y entonces él ya sabía perfectamente cuánto era el tiempo que transcurría en el trayecto de casa a su trabajo, ¿no? Y que en ocasiones sí se llegaba a exceder como 10 minutos y él le decía, ¿por qué vas tan tarde, no? ¿O por qué te entretuviste, no? Y entonces todo el tiempo la tenía, monitorizada y entonces todo el tiempo quería estarla de alguna manera controlando, ¿no? Entonces ella me decía que en una ocasión ella olvidó mandarle su ubicación en tiempo real porque se le descarga el teléfono y entonces él mandó a unos amigos a revisar que efectivamente ella estuviera en su casa, ¿no? Que su vehículo estuviera en la cochera de su casa y entonces
pues ella llega a casa con un fuerte dolor de cabeza y dijo, no puedo, dice, tomé una pastilla, me acosté a dormir y al día siguiente que pongo a cargar el teléfono, prendo el teléfono, me percato que tenía 30 llamadas y muchísimos mensajes donde él me estaba amenazando y me manda la evidencia de que había mandado a alguien a mi domicilio a verificar que yo estuviera en casa y que no estuviera con alguien más, porque normalmente el narcisista tiene como ese delirio en ocasiones de que lo vas a engañar o que la vas a engañar, ¿no? Entonces, ella me comentó que dijo, pues bueno, o sea, lo pasó desapercibido, pero de alguna manera ella, sin darse cuenta, cayó en una trampa mortal, porque le tardó bastantes años en un momento dado en poder disolver, en poder soltar esa relación, porque esta persona de alguna manera le controlaba los mensajes de su teléfono, lo revisaba de manera cotidiana y todo el tiempo estaba siendo supervisada, a qué hora llegas, a dónde vas, con quién vas, y él caía de sorpresa, por ejemplo, ¿no? Si tenía una reunión con las amigas, él caía de sorpresa que porque quería ir a visitarla o porque le extrañaba, ¿no? Y entonces el narcisista siempre va a mostrar en ocasiones como es esos rasgos de inseguridad con ese tipo de acciones disfrazadas, ¿no? Porque el narcisista tú lo podrás ver como una persona sumamente segura o seguro, pero en realidad tiene una carencia terrible, o sea, un sentido de inferioridad y que de alguna manera busca apagar, hacer sentir menos a la pareja. Y entonces es importante que si de alguna manera tú vas detectando como ciertos rasgos o indicadores de que estás en una relación con un narcisista, es importante que vayas primero a un proceso terapéutico y posteriormente con tu terapeuta puedas identificar si la relación en un momento dado pudiese como prosperar, si se pudiese y él tiene la disposición de tratarse y que de alguna manera se tenga como la astucia para poder poner de alguna manera como esos límites para que él pueda como continuar desde la asertividad, porque si no se ponen límites claros, si no tomas esa seguridad, al final del día el narcisista va a terminar por acabarte, ¿no? Por así mencionarlo. Entonces, hay ciertas personalidades narcisistas que son un poco más, que pueden llegar a tomar conciencia de que sus acciones de alguna manera generan cierto daño en la otra parte. Pero hay ciertas personalidades narcisistas que definitivamente no tienen conciencia del daño y que nunca van a tomar conciencia y por más que tú le digas, me hiciste, me dolió, él no lo va a entender. Y entonces hay un gasto de energía al tratar de hacerle ver a la otra parte cuánto te lastimó. Pero si principalmente tú no logras ver el daño que te genera una relación narcisista, pues entonces de alguna manera pues va a ser un poco más complejo. Entonces, si tú estás en una relación así, es importante que vayas, que estés en un proceso para que puedas irte de esa relación o para que de alguna manera puedan tener como un apoyo, una orientación para que revisar si la relación puede llegar a ser como viable o lo mejor es retirarse. Entonces es importante que hagas esta revisión de cómo va tu relación de pareja, si en esa relación de pareja tienes una relación con una mujer o con un hombre narcisista, pues ya sabes, es importante ir a terapia. Yo soy Joana Cervantes, su psicóloga, y recordándoles que es importante que compartan, que le den like, o si tienen alguna pregunta, algún comentario, será muy bien recibido. Nos vemos, hasta la próxima.